Gracias, Ricardo. Y bueno, y a todos los que siguen enviando sus denuncias a este segmento. Bueno, vence el plazo para la presentación de la declaración jurada de renta. Ya con nosotros se encuentra Publio de Gracia, director de la DGI, para actualizarnos. Como siempre, bienvenido. Gracias. A nuestro informativo. Un gusto estar contigo, Castali, y con todos los medios de TV. Le escuchamos. Mira, hay que recordar que como todos los años, el 15 de marzo vence la oportunidad para que los contribuyentes, personas naturales, eso incluido profesionales, médicos, abogados, arquitectos, o que tienes una pequeña empresita que está con tu RUC, con tu número de cédula, para presentar tu declaración de renta y cumplir con las obligaciones correspondientes del pago que se calcula al final de tus ingresos que obtuviste el año pasado. Para las personas jurídicas, es decir, las empresas, son hasta el 31 de marzo de este año. Por lo tanto, la invitación y el recordatorio a todas las personas naturales y jurídicas en cumplir con su obligación de presentar la declaración jurada, y eso es importante, jurada de renta. Y cuando hablamos jurado es que las personas están indicando allí que eso es lo cierto. Y eso, ojalá, comenzamos a tener una cultura de cumplir con esas obligaciones y recordar que es jurado. Nuevamente reitero, jurado, porque eso puede generar en una investigación futuro si se ha mentido. Lo más difícil en los últimos años ha sido lograr el registro de las empresas más pequeñas y hacer que se cumpla con estas declaraciones y el pago de impuestos. ¿Cuánto ha variado esa cultura de pagar impuestos en Panamá? Mira, yo siempre debo que reconocer el pasado, porque, Castali, hace 15, 20 años uno veía largas filas en la DGI, que las personas tenían que llevar CDs, antes disquete, antes tenían que llevarlo manualmente. El sistema iTax 2, con sus errores, virtudes, sigue ayudando a la Dirección General de Ingresos y a los contribuyentes a presentar su declaración de renta. Igualmente, el registro único de contribuyentes, estamos en un proceso no solamente de depuración, sino también de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. Pero también es un tema de cultura, de que el contribuyente no espere al mes de marzo o al 15 de marzo a cumplir, porque también se colapsa. Todo sistema tiene situaciones muy puntuales que puede generar en atrasos si todos entramos el último día. Ahora bien, si pudiéramos evaluar, usted dice con algunas fallas que hemos tenido, pero ¿cuánto hemos avanzado justamente en camino a esa digitalización y facilitar a la gente este tipo de trámites? Mira, según una de las empresas más importantes de contabilidad y también del Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá, para el año 2025 va a tener una madurez digital en el nivel 1, es decir, en los niveles más altos. Y eso es un recorrido que hemos fortalecido nosotros, pero que ha venido durante años anteriores, y eso es un éxito del país. Panamá tiene un sistema tributario, nuevamente, con sus debilidades, pero también con sus virtudes, principalmente en las gestiones de modernización y de facilitar el cumplimiento tributario. Hay casos, por ejemplo, y estuve leyendo, en Estados Unidos comienza un plan piloto para que las personas puedan declarar en línea, y Panamá ya tiene recorrido eso. Así que es importante y reconocer que, como te he mencionado, un dato muy específico, para el año 2025 Panamá en su madurez digital debe estar en una etapa 1. Estamos ya en la transición de la 2 a la 1 y esperamos que en el 2025 ya estemos en el nivel 1. O sea, en el 2025 sí podríamos decir que tenemos este proceso totalmente digitalizado. No solamente digital, sino también la explotación ética de los datos, Castalia. Cuando hablo de la explotación ética de los datos, hoy en día Panamá ya tiene una unidad de analítica de datos. Antes las personas presentábamos declaraciones de renta, pero la DGI no explotaba y utilizaba los datos. Entonces hoy no solamente el sistema iTax 2, sino también la factura electrónica nos está ayudando a tener una mejor administración, no solamente en fiscalizar los datos de los contribuyentes, sino también a futuro algún reclamo muy justo, como es que las devoluciones de impuestos sean mucho más rápidas, porque muchas veces me escriben en las redes sociales, oye, no me has devuelto los impuestos que tengo el derecho de recuperar, y eso es un tema que nos debe ayudar la digitalización para hacer más efectivo la devolución de impuestos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos últimos meses? Mira, ha sido muy positivo. Yo tengo que reconocer también el cumplimiento de los panameños y panameñas contribuyentes a la fecha. Hoy estamos a 13 de marzo. Correcto. Tenemos un porcentaje, creo que 2% por encima de las declaraciones de renta del año 2023. Ya sobrepasamos las declaraciones de renta sumando personas naturales, jurídicas y de zonas libres o áreas especiales. Ya superamos las declaraciones de rentas del año 2022, lo cual es un signo importante, pero también estamos identificando que personas naturales está superando a la fecha, también producto de que muchas personas que se habla de la informalidad.
hay muchas personas que están formalizando sus actividades a través de la Dirección General de ¿Y Ingresos. cuáles son las actividades que mayor están siendo registradas? Mira, ese dato te lo debo, Castalia, y es un tema de explotación de datos. Vamos a entregar luego de este periodo una información más útil. Ya tenemos más o menos preliminarmente cuánto se ha pagado, qué sectores se están cumpliendo, así que vamos a entregar de manera transparente y a rendición de cuentas para que no solamente el país pueda conocer eso, sino también el futuro gobierno pueda tener más facilidades al momento de cumplir con las obligaciones tributarias. Después de la pandemia y el cierre y cancelación de varias empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, o sea, ¿podemos señalar que hay un buen síntoma de recuperación de esta actividad? Sí, hay un buen síntoma, Castalia. Mira, hay áreas, y te lo menciono, logística, áreas relacionadas con la salud, son sectores que están en un crecimiento muy importante. Hemos visto también una recuperación, Castalia, y te menciono a la fecha un superávit de enero y febrero. Los retos que tenemos el año 2024 nos dan una luz de esperanza. A la fecha, Panamá está cumpliendo no solamente con un 33% por encima del año 2023. O sea, Panamá está recaudando a la fecha 33% más que el año pasado, que aproximadamente es como 200 y tantos millones de dólares. Y contra el presupuesto tenemos casi un 2% por encima del presupuesto. O sea, es más allá de las proyecciones. Por ahora es más allá de las proyecciones. Evidentemente, marzo es clave en la recaudación porque es el momento, es el impuesto más importante del año, que es el impuesto sobre la renta y que también determina la salud económica del país. ¿Cuánto es la proyección, si me lo recuenta, señor Publio? Mira, al final tenemos, si no me equivoco, es como 14% por encima del año pasado lo que tenemos que recaudar. ¿Y eso se traduce en millones en cuánto aproximadamente? Mira, al final creo que, si no me equivoco, está alrededor casi de 7.000 millones de dólares en recaudación de ingresos tributarios. Y eso siempre hay que destacar. El presupuesto se divide en ingresos tributarios y no tributarios, y eso incluyen los impuestos directos e indirectos, los impuestos no tributarios, que serían las ganancias de las empresas públicas, también el peaje del Canal de Panamá, que estamos viendo el impacto que tiene actualmente, y definitivamente esos números se están observando en la recaudación hasta la fecha. Hay recomendaciones, por ejemplo, recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y hablemos de la salud de nuestras finanzas. Y las proyecciones que hay para Panamá es que la próxima administración sí se va a ver obligada a tener que gravar nuevos impuestos. ¿Cómo lo ven ustedes? Y si estaban dentro de las proyecciones que ustedes como gobierno pues habían analizado en medio de todas las situaciones que han pasado. Castalia, nosotros cuando vemos el gobierno teníamos definitivamente un plan de acción. El plan de acción se vio alterado producto de algo que nadie se imaginaba y que teníamos que atender. Casi 4.000 y tantos de millones de dólares se dejaron de recaudar durante la pandemia, y eso es importante destacarlo. Si me hablas a mí, mi opinión muy personal, yo creo que Panamá en los próximos años no tiene necesidad de aumentar impuestos. Sí tiene necesidad de hacer una reforma tributaria, y cuando hablo de reforma tributaria es ordenar las normas, ordenar también los grandes incentivos que en Panamá existen. No solamente, muchas veces solamente viene el turismo, que generó el debate en los últimos años. Hay otros sectores que hay que revisar. Hay 500 millones de dólares que erosionan la base fiscal, y definitivamente el reto de la evasión fiscal. Actualmente tenemos, si no me equivoco, 150 millones de dólares en investigación por evasión fiscal. La próxima semana viajo a Estados Unidos con el IRS para seguir en esa cooperación internacional, para que como autoridades tributarias a nivel de la región y también mundial estamos colaborando, porque la lucha de la evasión fiscal no solamente es local, sino también global. Por lo tanto, tenemos esos retos. Reitero, desde mi punto de vista, no veo necesario en los próximos años aumentar impuestos, pero sí creo que hay que revisar a través de una reforma tributaria los temas relacionados con los incentivos fiscales. Pero sigue siendo un reto y tarea pendiente mejorar la fiscalización para poder contrarrestar la evasión. Sin ninguna duda. Y gracias a la modernización, a la trazabilidad, a la factura electrónica, a la fecha tenemos casi el 35% de contribuyentes utilizando la factura electrónica. Estamos animando a los contribuyentes a utilizar este servicio. Facturador gratuito, a través de los proveedores autorizados calificados. Estamos recorriendo a nivel nacional, casi evangelizando, y perdone utilizar la palabra, el uso de la factura electrónica, porque es el método más efectivo, no solamente para la DGI, sino también para los propios contribuyentes. Publio de Gracia, director general de Ingresos, esta mañana con nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenido siempre. Gracias. Icar.